Buenas tardes. Buenas tardes. Yo pensé que estaba yo solo aquí. Amén. Vamos entonces que abra la palabra en el libro de Ezequiel. Y le digo que la abra porque no puse versos, los versículos ahí. Vamos a ir todos a leer la Biblia. Ezequiel capítulo 18. Cuando lo tenga, me dice amén, para ya comenzar a leer. Vamos a leer del versículo 23 al 32. Dice la palabra del Señor: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y vosotros decís: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice: el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casas de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casas de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. La en el nombre de Jesús, bendice tu palabra y ayúdanos a exponerla tal como tú la quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la serie de la doctrina de Dios. Y hoy vamos a estar con el tema número 6, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era la soberanía de Dios. ¿Qué significaba? Bueno, la enseñanza bíblica en su totalidad nos dice que todas las cosas están bajo el gobierno y control de Dios y que nada sucede sin su dirección o permiso. También dijimos que Dios no solo obra algunas cosas, sino que Dios obra todas las cosas, todas. Y todas las cosas que Él obra son todas bajo el designio de su voluntad. ¿Sí? Ahora, ¿qué incluye todas esas cosas? Habíamos hablado, la salvación, ¿verdad? Nuestras decisiones, nuestro corazón,
nuestro pasado, nuestro futuro, nuestras circunstancias, todas las cosas van a obrar de acuerdo al designio de la voluntad de Dios, no la voluntad tuya. Eso lo vimos la semana pasada. Y terminamos diciendo que todo lo que Dios hacía tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Glorificarse a Él. ¿Y a quién más? Y a su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo de todas las cosas. Todas esas cosas que Dios tiene el control sobre ellas es para glorificarse a Él y para glorificar a su Hijo Jesucristo. Ahora, entrando al tema de hoy, que nos atañe hoy, quiero empezar diciendo que una de las doctrinas más despreciadas también por la mente humana es la elección soberana de Dios. Eso es como que es algo que bloqueamos en nuestra mente. No queremos saber de eso. Pero hay una elección soberana de Dios. O sea, Dios elige en medio de una masa. No quiero explicar mucho de eso porque en este año quiero predicar sobre las doctrinas de la gracia. Y todas esas cosas se van a predicar. Que es la elección de Dios, todo eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es? Rapidito, una gran masa y Dios elige a uno, al que Él quiera, porque es soberano. Uno para acá, el otro se queda ahí. Uno para allá, el otro se queda ahí. El que va para allá, Dios lo escogió para salvación, el otro. Pero ¿por qué, pastor? Yo no sé, eso de Dios. Dios quiso, Dios le dio la gana, como dice en el argot beisbolero, vamos a decirlo así. Le dio la gana, Él quiso, ¿verdad? Dios elige quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Ese es nuestro Dios. Así que, dale gracias a Dios. También vemos, y ya les dije que esta doctrina de la elección soberana de Dios la vamos a estar mirando este año dentro de la serie que vamos a dar sobre las doctrinas de la gracia. Pero vemos cómo Dios no se deleita en la condenación de los pecadores, sino más bien le hace un llamado. También Dios sí se deleita en la salvación de los que antes estaban perdidos. ¿Dónde estábamos nosotros antes? Perdidos. Y para eso tenemos el respaldo bíblico. Ezequiel 18:32, lo acabamos de leer, donde dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Y después dice, arrepentíos y vivid. Y también en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Por misericordia estamos aquí. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así que démosle gracias a Dios por eso. También la Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo debemos investigar primero si somos escogidos o no. Eso la Biblia no lo dice. Sí, porque hay personas que viven con una preocupación tremenda. Ay, ¿seré yo escogido? La Biblia no nos dice que para nosotros venir a Cristo, pues tenemos que ser escogidos o no escogidos. Pero lo que sí la Biblia dice es que ningún pecador querrá venir a Dios por él mismo. Dios ha decidido, por su soberana voluntad, vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Juan 6:37. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. El Padre fue el que eligió. Y cuando nosotros fuimos a Cristo, es porque Dios nos había elegido, no porque tú quisiste ir a Cristo.
en tu propia voluntad o en tu dominio propio y todas esas cosas. O sea, no se condenará porque no has sido elegido. Tú no te vas a condenar porque fuiste elegido o no. Tú vas a estar condenado porque estás muerto en delitos y pecados. Y no deseas rendirte a Dios y aceptar lo que Cristo ofrece de pura gracia en el Evangelio de Él. El que se condena ha escogido. No porque Dios no lo haya elegido, sino porque está muerto en delitos y pecados. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, la primera verdad que quiero que entendamos es la siguiente. La salvación es una obra soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso nunca depende del hombre. ¿Estamos claros ahí? La salvación es del Señor, dice la palabra de Dios. Tú no tienes nada que hacer con eso. Pero por otro lado, tenemos la doctrina de la responsabilidad humana. O sea, somos responsables ante un Dios soberano. En otras palabras, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es soberano 100% y el hombre soberano es responsable 100% también. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Muchos dirán, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo se lo dictó, pero Mateo tuvo que escribirlo. ¿O no? Se lo inspiró el Espíritu Santo. Pero Mateo tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo Mateo? Escribirlo o dictárselo a alguien que se lo escribiera, no sé. Nosotros somos responsables 100% también. Y ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Y eliminar una de las dos para solucionar una aparente paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción. ¿Sí? Eliminar una de las dos para solucionar esta paradoja no es solo torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. Es como la doctrina de la Trinidad. ¿Quién la entiende? La doctrina de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, eso es una doctrina que Dios es el único que la entiende, 100%. Ahora, dentro de la responsabilidad humana, hay un costo que pagar cuando uno viene a los pies del Señor. Cuando Dios te escoge, Dios te regala su salvación. Pero ya no es venir, ser salvo y sentarme en la iglesia así y ya no voy a hacer más nada. No, hay una responsabilidad que te toca a ti. Esa te toca a ti. Mira lo que dice Lucas. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Mis hermanos, el punto aquí es, consideremos cuál es la cantidad de sacrificio que un hombre debe ofrecer si pretende servir a Cristo, ya que en la actualidad el cristianismo se está llevando muy light. Da pena la cantidad de cosas que se están mirando dentro de las iglesias, no estoy hablando. Da pena ver eso. Es muy triste el cristianismo tan ligero que se está predicando y que están viviendo muchos cristianos. No es solo predicarlo, porque le echamos la culpa siempre al predicador.
No, porque es un falso. No, pero bueno, ¿tú sabes quién es el responsable de seguir a la falsedad o no? Tú. ¿Por qué tú no eres como el de Berea? ¿O como la gente no puede ser como los de Berea? Que el apóstol Pablo mismo predicaba y ellos decían, ahora vamos para la casa a estudiar si lo que tú dijiste es verdad. ¿Y buscaban en dónde? En la Biblia. ¿Eso no es responsabilidad de quién? De ellos. No le podemos echar la culpa ahora a Guillermo Maldonado o a Cashluna o al otro. ¿Y tú qué? ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Dios no va a cuando tú llegas delante de Dios a decir, no, es que mi pastor me engañó. No. ¿Y tú? ¿Y tu responsabilidad de buscar, de estudiar? ¿Dónde queda? Tenemos una responsabilidad delante de Dios, 100%, que es nuestra. Sin embargo, de acuerdo con los estándares de la Biblia, cuesta algo ser realmente un cristiano. Cuesta, mi hermano, ser cristiano no es tan fácil como la gente piensa. Esto es una carrera larga, ¿verdad? No es como por ahí te pintan, ven a Cristo y tu matrimonio se resolvió, ven a Cristo y tu problema financiero se resolvió. No, al contrario, hay veces que le llegas a Cristo y se agudiza más todavía. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos tenemos enemigos que vencer. Tenemos batallas que pelear, sacrificios que tenemos que hacer. Un Egipto que tenemos que abandonar. ¿Qué es el Egipto? El mundo. Hay que abandonarlo. Cuando digo abandonarlo no quiere decir que no vivamos, porque somos vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Cuando digo tenemos que abandonarlo en las costumbres que el mundo nos quiere dictar, tenemos que abandonarlas. Si queremos vivir un cristianismo como dice la palabra de Dios. Tenemos un desierto por el cual tenemos que atravesar. Todos los días, casi siempre se levanta algo en medio del desierto en nuestra vida. Un hermano operado, una enfermedad, un niño llorando, un niño rebelde, uno mismo. Son muchos desiertos que pasamos, mi hermano, y no podemos cegarnos y decir, no, ya, soy salvo y ya. No, hay que enfrentar eso como hijos de Dios. Tenemos una cruz que cargar. Tenemos una carrera larga, porque el cristianismo es un maratón de fondo, no es una carrera de velocidad. Hay muchos que empiezan, como decía un pastor que yo tenía, como las tuzas de maíz, que le echaban un fósforo y lo prendían y hacían pero a los 5 minutos se apagó la candela. Así somos muchos. La conversión no es poner a un hombre en una silla de ruedas y alarlo hasta el cielo. No. La conversión en nosotros, la vida de nosotros cristiana, nuestra responsabilidad es el comienzo de un conflicto poderoso en el cual nos cuesta muchísimo ganar la victoria. Nos cuesta mucho. Por eso es tan necesario, mis hermanos, cada vez que hacemos algo, poner nuestra responsabilidad y saber el costo de lo que estamos haciendo. A Cristo le costó tu salvación. A ti fue por gracia, pero a Él le costó su sangre preciosa. No podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Por tanto, ser verdadero cristiano costará dejar el propio concepto de justicia y rectitud. Hay muchos que tienen su propia justicia y ven el Evangelio a su propia manera. Ah, no, la Biblia dice eso, pero yo creo lo otro. Ah, pero ¿cómo es? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dices tú? Es lo que dice la Biblia. El verdadero cristiano debe estar deseoso de abandonar toda su confianza en su propio ser o en su propia moralidad y solamente confiar en Jesucristo, en lo que dice Jesucristo, en lo que dice su palabra. Número 2, ser verdadero cristiano le costará al hombre sus pecados.
El verdadero cristiano debe estar deseoso todos los días de abandonar cada hábito, cada práctica que es mala a los ojos de Dios. Eso debe ser un deseo nuestro. Pues estoy fallando en esta área. Todos los días tienes que levantarte y luchar contra eso. Es diario, eso no es diario. Y eso es una responsabilidad tuya, no de Dios. Nosotros debemos encarar esos pecados, reñir contra ellos, romper con ellos, pelear con ellos, crucificarlos. Y tenemos que trabajar para controlar todos esos deseos pecaminosos. ¿Y sabes qué? Sin importar lo que el mundo piense de ti. Debemos hacerlo honesta y equitativamente porque somos hijos de Dios. No puede haber ninguna tregua a cualquier pecado especial que tú ames. ¿Qué pecado tú amas? No deberías amar ninguno. El pecado es el enemigo de nosotros. Y un enemigo a muerte. El pecado te quiere llevar al infierno. Sea pequeño, sea grande, sea público, sea secreto, debes de renunciar por completo a todos tus pecados. Luchar contra ellos. Bueno, eso es una verdad, aunque nos duela. Antes de yo predicar un texto, me lo predico yo. Ahora, todo eso suena difícil de hacer, ¿verdad? Sí, porque muchos deben estar pensando, nuestros pecados a menudo son tan queridos como nosotros podemos querer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos nuestro pecado, sabemos que está mal delante de Dios, pero ¡ay, qué rico es! Es más, los abrazamos. ¿Qué quieren? Así hacemos con nuestros hijos. Abrazamos tanto a nuestros hijos porque los queremos tanto. Bueno, muchos cristianos abrazan el pecado como si fuera un niño, como si fuera su propio hijo. Son fieles al pecado, se complacen tanto en él que se olvidan de Dios. Apartarse de ellos es tan difícil como cortarse la mano derecha o arrancarse el ojo derecho. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo. Si eso te es ocasión de caer, tienes que cortarte la mano derecha y tienes que cortarte el ojo derecho. Porque si no, vas al infierno. No vas al cielo. El cristianismo le cuesta al hombre su amor por lo cómodo. El hombre está acostumbrado a acomodarse a algo. Por eso hay veces que vienen cosas que tú dices, bueno, pero y ahora si yo llevo 9 años, por ejemplo, en el mismo lugar trabajando y de pronto se te remueve el piso y porque ya estaba cómodo en ese trabajo. Entonces, pero Dios quiere hacer otras cosas, yo no sé. Se te remueve el piso. Y tú dices, ¿y ahora por qué esto? Porque estás cómodo con lo que tienes y el Señor quiere otra cosa. Estoy hablando a los hijos de Dios. El cristiano debe tomar los dolores y problemas si quiere correr una carrera exitosa al cielo. No echarle la espalda, no decir, no, yo pues, alejándome de ellos, no, porque el pecado dice la Biblia que te alcanzará donde quiera, te va a alcanzar. Es enfrentándolo. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Verdad? El Hijo de Dios debe diariamente vigilar y mantenerse en guardia. Tú no ves los CIO americanos y la gente de los siempre están en guardia. Tenemos que estar los cristianos. Esto es una guerra espiritual y el enemigo está bien puesto para que tú sepas quién es y tu capitán de tu ejército sabe cuál es.
Dale gracias a Dios que Dios nos escogió para ser parte de su ejército, porque ese siempre va a ganar. Aunque perdamos un ojo, pero ganamos. Porque estamos en el lado de Cristo. Y Cristo nunca ha perdido una batalla, ni la va a perder. Ni la va a perder. Pero si nos ponemos del lado del diablo, de lunes a viernes, y entonces queremos que Cristo nada más sea el domingo, hay problemas ahí. ¿Sí? Tenemos que estar en guardia como un soldado en el territorio enemigo. Debemos de prestar atención a su comportamiento en cada hora del día. Siempre tienes que estar atento a lo que hablas, a lo que dices, a lo que ves. A todo, porque es que hay que estar así. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gloria a Dios que nuestro Dios tampoco duerme. Ese también está ahí. Tenemos que saber cómo comportarnos en público, en privado. Debemos de tener cuidado con nuestro tiempo para Él. Como decía mi esposa, hay un tiempo para el Señor. Y ese no nos lo puede quitar, ¿tú sabes quién? Nadie. Ni hijo, ni esposo, ni padre, ni madre, ni trabajo, ni nada. Ese tiempo es del Señor. Debemos ser cuidadosos con nuestro tiempo, con nuestra lengua, con nuestro temperamento, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros motivos errados. Hay que tener cuidado. Debemos de ser diligentes en las oraciones como hijos de Dios. Debemos de ser diligentes en la lectura de la Biblia. Hermano, un cristiano no puede llamarse cristiano si no lee esto. Tan sorry que yo lo diga. No es leyendo libritos. No es malo leer otros libros de predicadores cristianos. Claro que sí, yo los leo. Pero este es primordial. Este es nuestra guía. Aquí es donde conocemos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Aquí están todos los temas que nos mortifican en nuestra vida. Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Este jueves sí voy a Romanos. Mira, te lo juro que voy a Romanos. No vienes. Y muchas veces es por la pereza. El alma del perezoso desea. Yo deseo, pero nada consigue. ¿Por qué? Porque eres un perezoso. Mas el alma del diligente, el que dice, estoy cansado pero voy. Estoy cansado pero voy a leer la Biblia. Estoy cansado pero voy a orar con mis hijos. Estoy cansado pero voy a decir a mi esposa, venga que tenemos que orar. Ese queda satisfecho, dice Proverbio, el alma de él. Ese queda satisfecho el alma, ¿verdad? Número 3. La verdadera cristiandad le costará al hombre el favor del mundo. Mis hermanos, eso es. Mira, tan contento si eres considerado como un salvo para Dios. Tienes que estar contento. ¿Saben por qué digo eso? Porque si tú eres un salvo para Dios, ¿a ti qué te importa que se burlen de ti en tu trabajo? ¿Qué te importa que se burlen de ti en el mundo? ¿Qué te importa eso? ¿Qué te importa que te ridiculicen delante de alguien? Mira, ahí va el cristianito. ¿Qué te importa? Nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los demás. Mi hermano, cuando tú decidiste buscar a Cristo, o decirle a Cristo, sí, yo voy a dar el paso, hermano, es una lucha diaria, constante. Y todas estas cosas tenemos que hacerlas.
se te ofusque el entendimiento si siempre que tú opines o practiques algo que la palabra de Dios dice, no se levante cualquiera y diga, este tal. No, te van a rechazar, te van a despreciar, te van a decir tonto, te van a decir un fanático. ¿A cuánto les ha dicho un fanático? Eso, tú eres un fanático, tú lo que eres un fanático, porque todo es Cristo y Cristo y Cristo. Muchos van a malinterpretar tus palabras. ¿Sabes qué? El día que te llamen loco, dale gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra. Juan 15:20. Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Nos llamarán locos, pero el día que abramos la boca van a escuchar. Y si a él se lo hicieron, ¿cuánto más a ti? A él lo mataron, lo crucificaron. Por eso, pastor, tenemos que orar por nuestros hermanos que están en Nigeria, que los están matando. Amén, tenemos que orar por ellos. Pero si a Jesús se lo hicieron, ¿cuánto no se lo van a hacer a nosotros? Lo que prepárense, porque aquí no ha llegado, pero en cualquier momento puede llegar. Eso es lo que hay que estar preparado. Familia, me atrevo a decir que esto también es muy duro. Todo lo que hemos dicho es duro. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos llamen locos, ni que nos traten de insanos, de personas que no tienen cerebro. No. Nos disgusta que digan falsas acusaciones de nosotros. ¿Sí o no? Es más, no seríamos ni de carne ni de sangre si no deseáramos que todos nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos tuvieran una buena opinión nuestra. Eso sería lo primordial. Sería muy bonito que todo el mundo hablara bien de ti. ¿Sí o no? Eso sería perfecto. Que nadie te mintiera. Eso sería perfecto. Que gente de muchos años al lado tuyo, de buenas a primeras, se te va y tú dices, ¿por qué? Eso sería. A Jesús se lo hicieron y lo acabamos de leer. La copa que nuestro maestro bebió va a ser bebida por sus discípulos. Si a él se lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros? Ahora, ¿estás preparado para eso? Isaías 53:3. Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ser un cristiano, mi amigo, escuche esto, le costará. Ser cristiano le va a costar el favor del mundo. Ser cristiano te va a costar abandonar las costumbres del mundo. Ahora, considerando el peso que tiene este gran costo, descarado sería uno de nosotros, yo mismo, si nos atrevemos a decir que podemos mantener nuestra propia justicia, nuestros propios pecados, nuestras propias flojeras y nuestro amor por el mundo, y aún así decir que somos salvos. Y me llamaría yo descarado, yo mismo. ¿Sabían que por no considerar el costo, millares de hijos de Israel perecieron miserablemente en el desierto entre Egipto y Canaán? Ellos dejaron Egipto llenos del celo y fervor, como si nada pudiera detenerlos.
Sin embargo, cuando se enfrentaron a los peligros y dificultades del camino, su coraje pronto se enfrió. Nunca consideraron los problemas. Ellos habían pensado que la tierra prometida estaría ante ellos en unos pocos días. Y cuando sus enemigos, las privaciones, el hambre y la sed comenzaron a apoderarse de ellos, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios. Es más, que dijeron, ¿por qué no sacaste de allá? O sea, ya teníamos pepino, esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿No dijeron eso? En unas palabras, ellos no habían considerado el costo y así perdieron todo y murieron en sus pecados. Sabían que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solamente sus descendencias después, ¿no? Empezando por Moisés. También por no considerar el costo, muchos de los oyentes de nuestro Señor Jesucristo se volvieron luego de un tiempo. ¿Saben? Muchos, mas nunca caminaron con Él. Al principio, cuando vieron sus milagros, escucharon sus prédicas, pensaron, el reino de Dios está aquí de inmediato, ya no necesitamos más nada. Ellos fueron detrás de los apóstoles de Cristo, pero no pensaron en las consecuencias. Cuando Cristo predicaba, cuando los apóstoles predicaban, ellos lo seguían porque hacían milagros. Habían panes y peces, habían sanaciones, habían todo eso. Pero cuando empezaron a escuchar doctrinas que no querían o que los apuntaba como unos pecadores, pues dijeron, no, espérate, esta doctrina es muy difícil de creer. Aquí hay mucho trabajo duro que hacer, porque Cristo los ponía a trabajar. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hay que trabajar en la obra de Dios, no debe venir y sentarse. Hay maltrato que soportar. Cuando le estaban dando a Jesús, estaba Pedro y le dijeron, ¿tú no eres uno de ellos? No, no, yo no. Pero si es que tú caminas como él, hablas como, no, yo no lo conozco. Hay maltratos que soportar. Cuando esas cosas pasan, ¿tú sabes por qué no hay personas de las que antes tú veías en la iglesia? Porque la doctrina los confunde. ¿Cómo es? Los confronta. Eso no es de ahora, eso es de a Jesús y sus apóstoles se lo hicieron. Porque a nadie le gusta que la palabra lo confronte y le diga las tres verdades en la cara. Amén. Pero esa es la palabra. Ese no es el pastor que está aquí. Eso es lo que dice la palabra. Dice, no me crea a mí, lea la palabra para que vea. Esa es la palabra. ¿Qué pasó? Ellos no habían considerado el costo. Por no considerar el costo, muchos de los oyentes de los predicadores evangélicos de las falsas doctrinas a menudo van a finales miserables. Ellos se emocionan, se excitan, dan vuelta carnera, el tumbadito, la risa santa, el no sé qué, todo eso. Recibo, todo eso. Ellos reciben la palabra con alegría en ese momento. Es más, por un tiempo corren de tal manera en el Evangelio que aún los que llevan tiempo en el Evangelio dicen, uy, ya yo me quedé atrás, mira ese muchacho, qué tremenda unción tiene. No, ese es un bárbaro. Ese va a ser pastor dentro de 6 meses. Ese es un bárbaro. Pero sin embargo, cuando la euforia del primer amor y el sentimentalismo se va, le sobreviene un cambio. Ahí es cuando tú dices, oye, hace 3 semanas que no veo a fulano en la iglesia y lo llamo y no me contesta. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está aquel que estaba? ¿Y ahora qué? Vino un cambio. ¿Qué pasó? Fueron oidores de la semilla que cayó en pedregales. No dio fruto. Como hijos de Dios tenemos que dar fruto.
que dar fruto. Mateo 13:21, tentación o persecución por causa de la palabra los ofende. Eso pasa mucho. La palabra ofende, y cuando la palabra ofende, lo primero que hacemos es irnos de la iglesia. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios. Poco a poco el celo de esas personas se derrite y su amor se vuelve frío. Uno a uno, los asientos de la iglesia se quedan vacíitos. ¿Por qué? Porque nunca habían considerado el costo y no tomaron su responsabilidad seriamente. Amigos, estas son verdades que yo sé que son duras verdades. Yo lo sé. Pero a mí me gusta, siempre me ha gustado desde que empecé en el Evangelio, que me hablen con la verdad. Que me digan dónde estoy mal. Porque yo desde que el Señor me llama, yo dije que yo le iba a servir a Él. No había nada más importante que yo servirle a Él. Y he tenido que perder muchas cosas que ninguno aquí sabe, pero las tuve que perder por amor a Cristo. Estas verdades puntualizan la absoluta necesidad de desmenuzar el tema de este mensaje en todos aquellos que tienen el deseo de ser santos y de clamar alto en todas las iglesias. Ojalá todas las iglesias dijeran esto: mi hermano, considera el costo. Considera el costo. Pastor, cuenta conmigo para esto y para esto y para esto. ¿Consideraste el costo? Porque cuando yo te llame, después no me digas, no, es que salí tarde, estaba cansado. ¿Consideraste el costo? Señor, yo te prometo en este año leer más la palabra, orar más. Y después no pasa. ¿Consideraste el costo? Tienes que considerar el costo y saber que tienes una responsabilidad delante de Dios. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes le acompañaban. Oye, ¿eso a quién es? ¿A un pastor? No, ¿a quién fue ese? A Jesús. Dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece. Yo no soy el que estoy diciendo esto. Estas no son palabras mías. Estas no son palabras del pastor Jorge Álvarez. Estas son palabras del pastor de pastores, del rey de reyes, del que por su sacrificio fuiste salvo. Mira lo que dice. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo él. Si deseamos hacer bien, nunca tengamos vergüenza de caminar los pasos de nuestro Señor Jesucristo. La audiencia de Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz. Por ejemplo, cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, ese criminal tenía que cargar su propia cruz donde lo iban a crucificar. Por eso Jesús dice, cargue su propia cruz, ¿no? En Roma, fulano, estás condenado, mañana te crucificamos. Bueno, ese criminal, nadie le iba a poner la cruz ahí para que él llegara a un no. Era cargar la cruz y llevarla hasta el lugar donde lo iban a crucificar y ahí mismo crucificarlo. Hay que cargar nuestra propia cruz. Esto mostraba sumisión a Roma y además advertía a los observadores de que les era mejor someterse a las leyes romanas. Ahora, ¿sabías tú que también seguir a Cristo significa sumisión total a Él? Y quizás hasta morir por Él. Eso es responsabilidad nuestra. Para concluir,
Comencemos con una pregunta. ¿Cuánto te cuesta a ti tu cristiandad? ¿Cuánto te está costando a ti vivir tu vida cristiana? Es muy probable que a muchos no les cueste nada. Que no les cueste problemas, que no les cueste tiempo, que no les cueste pensamiento, que no les cueste cuidado, que no les cueste dolor, que no les cueste estar leyendo la palabra de Dios, que no les cueste estar en oraciones por sus hijos, por su familia, por ellos mismos. Ahora, si eso no te está costando, tienes que tener cuidado, porque probablemente esa religión que estás llevando no te va a salvar. Esa religión que estás llevando no te va a sustentar en el día de la aflicción. Mira, una religión, déjame leerlo tal como lo puse aquí, una religión que no cuesta nada, no vale nada. Y nosotros tenemos una relación con Cristo. Dice, te lo vuelvo a repetir, una religión que no cuesta nada, no vale nada. Despierte antes de que sea demasiado tarde. Esta predicación es para llevarlos al saber que tenemos una responsabilidad, pero no para que lo tomes con un disgusto, sino para que sepas el camino correcto que tenemos que llevar. Mira lo que dice: despierte antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete. Si no eres convertido, convertirse al Señor. Entrega tu corazón al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ore. Y cuando hagas todas esas cosas, entonces tú vas a saber la respuesta a la pregunta que te dije al principio. ¿Cuánto te está costando tu cristiandad? Hermanos, la presencia y compañía de Cristo nos compensará por todo lo que sufrimos aquí abajo. Cuando veamos cómo hemos visto, cómo hemos sido vistos y miremos atrás el viaje de la vida, nos asombraremos de nuestra propia debilidad de corazón. Nos maravillaremos de cuánto hicimos por nuestra cruz y de lo poco que pensamos en nuestra corona. Nos maravillaremos de que al considerar el costo no podríamos haber dudado de cuál lado de la balanza estamos. Tenemos que tomar coraje. ¿Sabes por qué? Mis hermanos, comencé la enseñanza diciendo que estamos en tiempos peligrosos. El viaje de regreso a casa está bien cerca. Ya sea que nos muramos o que ya venga Cristo. Pero estamos en tiempos peligrosos. No es para que vivas en temor, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero sí tenemos que vivir nuestra vida cristiana de acuerdo al Evangelio. De acuerdo a Cristo, no de acuerdo al mundo. Nos puede costar mucho ser un verdadero cristiano. Nos puede costar mucho tener una verdadera responsabilidad por Cristo y su Evangelio. Es verdad, nos puede costar mucho, pero como dicen los mexicanos, sí se puede. Sí se puede. Santiago 2, 17 al 18. Mira lo que dice. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pastor, pero le dijimos que era fe, que la salvación no es por obra, ¿no? Sí, claro, ahí está bien clarito. Ahí está clarito. La salvación no es por obra nuestra, le costó a Cristo. Pero después que eres salvo, tus obras van a decir si lo eres. Sí se puede. Ya dejemos de jugar al cristiano. Pongámonos los pantalones, como dice, ¿verdad? Es dura la vida cristiana, pero sí se puede. Sí se puede. La frase del día es:
Solo los que no han sido cambiados por el Evangelio son los que quieren cambiarlo. Oye. No, es que eso que acabó de leer el pastor, eso está muy duro. Ya quieres cambiar el Evangelio porque lo que te acabo de decir es lo que dice la Biblia. Bien, analicen bien. Por el Evangelio son los que quieren cambiarlo. Leonard Ravenhill. Con eso creo que nos podemos ir a casa para meditar y para tomar responsabilidad de lo que somos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Sé que fue bastante dura, Señor, pero muchas veces la necesitamos. Y gracias porque eres tú, Señor, el que nos dice las cosas que necesitamos hacer. Muchos dirán, pero Dios es un Dios de amor. Sí, es verdad, Dios es un Dios de amor. Pero porque te ama tanto, te dice todas estas verdades. Señor, ayúdanos a tomar responsabilidad en el evangelismo, en la lectura de tu palabra, en la oración, en la asistencia a la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque eso es lo que te agrada a ti. Señor, si tú no lo haces, muchos no lo harán. Por eso es necesario que tomen responsabilidad de que ellos son los que tienen que hacer. Ya tú hiciste la obra, la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Mira a los hermanos, Señor, que han salido de viaje. Cuídalos. Que todo sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu evangelio y gracias por Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos. Recuerden, la próxima semana traiga a alguien de visita.